Yo tengo una voz, conducido por Carlín y Agustina, miembros de la piedra más blanda de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Vida. Yo tengo una voz, por FM Max 91.3. Un lugar, todas las voces. Muy pero muy buenos días. ¿Cómo están todos? Buenos ¿Cómo estás, días. Agus? Muy bien acá, recién observando el día y dando comienzo a este nuevo día que el Señor nos regala. Sin palabras. Día gris, día fresco, pero con la gracia y la misericordia de Dios. Gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por este nuevo comienzo. Gracias a Dios por este lugar también donde podemos compartirte este programa que se llama Yo tengo una voz. Yo tengo una voz. Gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud, por el trabajo, por la familia. Gracias a Dios por todo lo bueno, por todo lo malo. Y gracias a Dios también porque podemos ver su fidelidad, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? La fidelidad de Dios y su misericordia, ¿no? El hecho de saber que Él nos levanta y es con un propósito, ¿no? De darnos una nueva chance, una nueva oportunidad de volver a comenzar, ¿no? Y de volver a hacer que nuestros días sean distintos cuando una vez que uno lo encomienda en las manos de Dios, ¿no? Y por ahí saber aprovechar esta oportunidad, ¿no? Que el Señor nos da. A veces uno lo toma como un día tan común o fue un día más. No, es un día lleno de oportunidades y si lo podemos mirar a través de los ojos de Dios, ¿no? Y saber aprovechar cada minuto que estamos en este lugar, ¿no? Así que por eso nosotros le agradecemos a Dios porque sabemos que es un día más para poder hablar de Él, ¿no? Es un día lleno de oportunidades para que vos del otro lado puedas recibir lo que hoy te vamos a estar compartiendo. Así es, como dice Agus, así que este no es un día cualquiera, es un día viernes y como decimos ya... El viernes del diablo, dijo Carlín. Hoy es viernes y el diablo lo sabe. Pero es viernes también y Dios lo sabe, obviamente, que Dios todo lo sabe. Claro, hoy me reía porque hoy los chicos en el grupo pusieron, no me acuerdo quién había puesto, dijo hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Claro, porque ya llega el último día de la chamba y están adoloridos, pobres. Claro, por un lado también. Así que saludamos a los chicos que se levantaron temprano, a los jóvenes que seguramente nos están escuchando del otro lado. Ayer nos estuvieron preguntando si íbamos a estar hoy y la verdad es que sí, dijeron que se iban a estar conectando. Así que les mandamos saludos porque siempre nos hacen el aguante desde el otro lado. Gracias por estar del otro lado, gracias por tomarte este tiempo, como siempre decimos, y por prestar atención a las palabras. Palabras obviamente que son para animarte, para ayudarte, palabras que sirven, que son de edificación para nuestra vida y obviamente la idea y tenemos fe también de que va a ser de edificación para tu vida. Así que quédate ahí, no te muevas. Tenemos para compartirte historias de la Biblia que van a traer mucho conocimiento para tu vida y ¿qué más tenemos, Agus? Y también que te van a ayudar, ¿no? Porque siempre cada palabra del Señor te deja una reflexión, ¿no? En cuanto a saber discernir en qué tiempos estamos, ¿no? Y por ahí muchos dicen, estamos en los tiempos de... se acerca el verano. Saltaba con eso. Verano, primavera. Primavera en este caso sería. Ay, qué mal estoy, chicos. Se acerca el campamento. Más adelante se acerca el campamento juvenil. Pero nosotros te hablamos acerca de discernir el tiempo de los últimos tiempos, ¿no? En qué tiempos verdaderamente estamos según el reloj de Dios, ¿no? O sea, de qué tiempos estamos viviendo y los que van a venir, ¿no? Y hoy te queremos hablar un poco de eso, ¿no? De qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esos tiempos. Así es. Así que es un tema por ahí interesante que te va a servir mucho, como decía Agus, para saber en qué tiempo estamos. Pero antes quería aprovechar para darte algunos anuncios que tienen que ver con las reuniones que tenemos en la iglesia Jesucristo Esperanza de Vida. Combate de los Pozos 871. Bien. Allá, como siempre digo, al Máximo fondo Paz. de todos. Máximo Paz. Al fondo. Saludamos al pastor Pablo Robledo. Pastor, un abrazo grande, muchas bendiciones para usted, para su esposa, para toda su familia. Y también
recordando un poquito lo que se vio el lunes en la iglesia, donde nos juntamos un rato ahí, los hermanos estuvieron trabajando. Un poco. Sí, compartimos un poco, comimos alto asado, la verdad, aunque Dios no bendiga la vida de pasa. Johnny, que se puso las 10. El cocinero, ¿cómo se llama? Damián, también, que estuvo ayudando, y a los hermanos a las hermanas que hicieron la ensalada. Pero la verdad que pasamos un lindo momento, un recontra relechón, que no quedó nada, devoramos Creo todo. que hace mucho tiempo no disfrutamos así, pero fue un lindo día. Fue un lindo momento, una linda reunión donde pudimos compartir con los chicos incluso de la alabanza, porque era día de ensayo de música. Claro, tuvimos ensayos juntamente con los músicos y ahí estaban todos presenciando a nuestros... Sí, y gracias a Dios porque se dio eso, pudimos compartir también con Alexis. Saludamos a Jessica, no sé si nos está escuchando. Jessica, si estás escuchando, mandanos un mensaje, reportate. Pero bueno, saludamos a toda la familia pastoral y te damos, como te decía, los días de reunión, que son los días martes. Hay estudios bíblicos, los martes a las 7:30 tenemos estudios bíblicos, pero te puedes estar acercando también. Los días lunes, ensayo de alabanza a las 8, también si quieres estar acercándote puedes hacerlo. Los días miércoles, ¿qué hay los días miércoles? Días miércoles, ensayo de danza, ¿no hay? Creo que sí. Y los días jueves tenemos culto a las 7:30. Y los días sábados tenemos a las 7:30 reuniones de jóvenes. Este sábado tenemos una reunión especial acá en Suárez, en la iglesia Restauración para las Almas. Vamos a estar compartiendo nuestra última confraternidad pre-campa, porque ya se nos acerca un campamento juvenil. Y es la última confraternidad que vamos a estar compartiendo ahí, así que te puedes estar acercando. Y el día domingo vamos a estar teniendo culto en la iglesia a las 6 horas. Así que te esperamos, puedes acercarte cualquier día de la semana sabiendo que la iglesia está activa y con personas que pueden estar escuchándote y ayudándote si es que necesitas ayuda o estás pasando por un momento de necesidad. Te invito a que te puedas acercar, no dudes, y es como siempre decimos, ¿no? Es un momento y es un lugar para que te puedas acercar con tu familia, ¿no? Es un lugar donde vas a encontrar lo que tanto estás necesitando. No sabemos qué es lo que estás buscando, pero sí te puedo asegurar que está en Cristo Jesús. Así es. Así que no pierdas la oportunidad, no pierdas la invitación que te estamos haciendo. Y si no te querés acercar a la iglesia, como siempre decimos nosotros, te venimos a hablar acá no de religión, no de... Más allá de que te hacemos la invitación y damos los anuncios de las actividades a la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, y gracias a Dios por la iglesia, nuestra invitación es a que te puedas acercar a Dios. Nosotros lo que venimos a ofrecerte es el otro lado de la gran verdad de la vida. Nosotros lo que venimos a darte en este caso sería la oportunidad de que vos conozcas, si no conoces de Dios, para que conozcas el lado que nosotros creemos y no tenemos duda de que es la verdad de la vida, y para que vos después tomes la decisión. Lo que te venimos a ofrecer es una relación con Dios, con el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, que aunque no lo creas es real. Y que Él está en todos lados, ¿no? Presto a escuchar. Dice, la palabra de Dios dice que Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. O sea que Él sabe todo cuando es omnisciente. Es que Él conoce todo, tiene conocimiento acerca de toda tu vida. Cuando dice que es omnipresente, es que está en todos lados. Así que es como dice Carlín, ¿no? Que te puedes estar acercando a Él en todo tiempo. En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, sea cual sea la condición. Tu mente, nuestra mente nos condiciona mucho al cometer errores, al sentirnos indignos pecadores, o tal vez no, pero la cuestión es de que conozcas de Dios o no conozcas de Dios, seas una persona apartada, seas una persona que estés congregando actualmente, incluso en nuestra iglesia o en cualquier iglesia, y tal vez hayas cometido errores, le hayas pifiado, errado al blanco, o pecado, te sientas en pecado, como se usa esa palabra en este ámbito religioso cristiano, y la Biblia así también lo describe. Yo te animo a que no te importe nada. Obviamente hay cosas que corregir en la vida todos los días, pero te animo y te aliento a que te levantes y que sigas adelante, que sigas creyendo en las promesas de Dios, que sigas creyendo en las palabras de Dios, no importa cuál sea tu condición o tu situación actual. Somos personas errantes, así como
existen cosas, leyes establecidas en la naturaleza, en la vida, formas de vida, lastimosamente, por un lado lastimosamente, y por otro lado gloria a Dios por Dios, que es con su misericordia nos salva, nos rescata todos los días. Estamos expuestos, estamos con una ley del pecado, la ley de la carne, como lo describe el apóstol Pablo, que estamos expuestos, y el ser humano, a cometer error toda la vida hasta que Cristo venga. Y a veces uno también, como diciendo, ¿no? A veces uno no se espera fallar o tener una falla de tal grande magnitud, ¿no? Y me hace acordar mucho una palabra que anoche el Señor me entregaba. Iba a compartir justamente porque Carlín tocó el tema. Miren qué bueno que es Dios que está alineando todo. Que se encuentra en Jeremías 17, verso 7, y dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras, ¿no? Y de ahí podemos ver un poco de lo que decía Carlín, ¿no? Que cada una de nuestras acciones o de nuestras fallas primeramente pasan por el corazón, ¿no? Porque es ahí donde se junta todo, donde se planifica todo, ¿no? Y una de las cosas que podía entender en este tiempo y lo que el Señor ministraba a mi vida, ¿no? Anoche con esta palabra es aprender a confiar en Dios, ¿no? Y no apoyarnos sobre nuestra propia confianza, ¿no? Por eso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre o que se apoya sobre su propio conocimiento, ¿no? Y después más abajo habla acerca de un corazón rebelde, un corazón engañoso que muchas veces no nos puede jugar en contra porque estamos llenos por ahí de sentimientos, de emociones. Y la realidad es que en este tiempo Dios nos está llamando a una independización. ¿Cómo se pronuncia? Independencia. Ahí está. A una independencia de Él, ¿no? A depender de Él y exclusivamente de Él, ¿no? Sabiendo que de Él viene la ayuda, ¿no? Y dice que aquellos que confían en Él siempre están bien, ¿no? Acá habla y hace como un ejemplo, ¿no? Pone un ejemplo acerca de un árbol que está junto a las aguas, ¿no? A los ríos, ¿no? Y dice que siempre ese árbol está bien, ¿no? Nunca siente cuando viene el desierto ni pasa necesidad, ¿no? Y eso es lo que pasa a aquellos que esperan en Dios y sobre Él ponen su confianza. Así es, y eso es lo que pasa y lo que te da aliento día a día a obviamente a tener esa confianza en Dios, pero a que no importa lo que te pase, a que vos puedas levantarte todos los días con un espíritu de seguir adelante. Pase lo que pase, como decía Agus y como decía la palabra, de seguir adelante y de seguir confiando en Dios, ya que Dios por ahí soltó palabras sobre tu vida si conoces de Dios, y de que esas palabras se tienen que cumplir tarde o temprano, ¿no? Ahora habla de que el corazón es engañoso, la palabra que compartió Agus. Y nosotros por ahí conocemos el dicho, o muchas veces nos suelen aconsejar amigos del mundo, dejate guiar por tu corazón o hacer lo que tu corazón te indica. Y la verdad es que la Biblia lo recalca y deja muy claro de que es engañoso, más que todas las cosas, dice la Biblia. Y también lo identifica el corazón como que de dónde vienen todas las maldades que hay en el mundo del corazón del hombre. Los homicidios, las perversidades. Claro, o sea, nuestro sentimiento, por eso decía anteriormente, como dice Agu, como entramos en el tema de que el ser humano estamos, o sea, lo normal del ser humano es errar. Eso sería lo normal. Ahora, lo no normal sería, porque apunto a este tema de que nos condicionamos mucho por los errores que cometemos en la vida, cuando Dios no nos condiciona. Como digo, siempre hay cosas que corregir en la vida y tratar de no caer siempre en el mismo pozo, pero nos pasa de que muchas veces por dejarnos llevar por nuestras emociones, por nuestro sentimiento, por nuestro corazón, por los deseos, la pifiamos y la pifiamos mal. Nos condenamos, nos condiciona lo que hemos hecho, nos trabaja mucho la mente, pero Dios está ahí para darnos oportunidad. Por eso hablamos de un Dios de oportunidad y un Dios del que Él
está para ayudarnos y para levantarnos, sea cual sea la situación. Y yo lo digo también obviamente por experiencia, porque yo me he cansado de pifiarla y a veces yo digo, pero no puede ser. Y gracias a Dios que también puedo tener este ánimo, gracias a Él, de levantarme y decir: Dios, no me importa nada, no me importa lo que pasa a mi alrededor, no me importa, yo sigo adelante, acá voy otro día más luchando en contra de esto, luchando a favor de esto, no me importa lo que pasó ayer, yo sé que esto, yo sé que lo otro, pero yo confío en tu palabra, yo confío en tus promesas, yo creo en que se van a venir tiempos mejores y levantarte con ese espíritu, porque se trata, como siempre decimos, de una relación con Dios y que no te importe lo que pasa alrededor, porque muchas veces la gente que está a tu alrededor también agrava tu situación y eso también condiciona mucho. Entonces créele a Dios, créele a las promesas de Dios y confiar siempre en Dios y de pedirle a Dios de que sea su Espíritu Santo quien nos guía a nosotros, porque nuestro corazón es engañoso, nuestros sentimientos somos engañosos, es engañoso y nos lleva a cometer errores. Pero Dios es bueno con su misericordia, que nos da oportunidades todos los días. Y de eso es lo que te hablamos, de este Dios. Claro, ¿no? Y también, como decía un poco Carlín, ¿no? Que no te importe, nada alrededor tuyo, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, pero ayer yo me la mandé. O ayer, o yo antes. Y la realidad es que a Dios no le importa lo que hiciste ayer, ni pasado ayer, ni qué es lo que pasó anteriormente a esos días pasados, ¿no? Sino que a Dios le importa tu presente y tu futuro, ¿no? Que es en lo que Él está centrado en este tiempo, ¿no? En tu presente y en tu futuro, ¿no? No importa que tan mal estuviste ayer, siempre, por eso siempre recalcamos, ¿no? Que siempre es bueno agradecer a Dios por un día más de vida, porque cuando hablamos de un día más de vida hablamos de una nueva oportunidad. Y de ese Dios lleno de oportunidad y de ese Dios tan grande y tan bueno, siempre queremos hablarte en este lugar y por eso te alentamos a que te puedas acercar a Dios, ¿no? Como decía Carlín, si no sentís la necesidad de acercarte a una iglesia, puedes hacerlo a solas con Dios, acercarte y decirle, me está pasando esto, quiero acercarme, tengo esta necesidad, ¿no? Sabiendo que Dios nunca te va a echar fuera. Así que te extendemos la invitación y ya seguramente vamos a estar pasando. No quiero pasar por alto estos mensajes. Saludamos a Karina Verón, que nos están escuchando del otro lado. Y saludamos también a Aye, que está también del otro lado. Saludamos a toda la congregación Jesucristo Esperanza de Vida que nos está escuchando, los jóvenes Punta de Lanza. Amén. Les mandamos un saludito grande y gracias por siempre estar escuchándonos del otro lado. Amén. Gracias por estar del otro lado. Y también agradecer a la gente de la radio, a la operadora, a Marina. Así que nada, Dios bendiga mucho. Le mandamos un saludo, es verdad, bueno, porque sí. la última vez nos estuvo escuchando. Sí. Y nada, es un privilegio que nos estén escuchando. Que nos escuchen, obviamente, y que puedan recibir también palabra y un poco de conocimiento acerca de lo que justamente hoy vamos a hablar y de cosas que con el tiempo también los vamos a ir viendo y como para dejar en evidencia de que la palabra de Dios es viva y eficaz como lo describe la Biblia. Exacto. Y justamente como hablábamos anteriormente, de informarte un poquito de lo que habla la Biblia acerca de los tiempos que vivimos, los tiempos que pasaron, los tiempos que vivimos, porque la Biblia describe de que va a sonar loco las cosas que te vamos a hablar hoy, pero es real y como digo, las cosas que van sucediendo en el mundo va a dejar en evidencia todo esto, de que Jesús va a volver. La Biblia habla un montón uno de los temas más importantes de lo que muchos en la Biblia hablan, muchos discípulos, el apóstol Pablo, lo que habló Daniel, lo que habló Ezequiel, Isaías, Apocalipsis. En la Biblia hay muchas partes. Creo que una de las partes más importantes que habla la Biblia es de la segunda venida de Jesús, que Jesús va a venir a esta tierra. Y la Biblia también describe de cosas y de señales que tienen que pasar para saber en qué tiempo se está viviendo, en qué tiempo está viviendo la humanidad, así como dio señales en la antigüedad, digamos, en el Antiguo Testamento. Como fue, por ejemplo, en el caso de
del gran diluvio. O sea, esas señales, por ejemplo, de que iba a venir una gran inundación, por ejemplo, nosotros no lo vimos porque obviamente no estuvimos en ese momento. El gran famoso diluvio de Noé, ¿no? Cuando dice que fue la primera vez que la tierra sufrió tan grande, sería tan gran ruina, ¿no? Que es lo que se vivió en ese tiempo, ¿no? Sí. Que fue que el diluvio no vino en sí por sí solo, ¿no? Como siempre nosotros aclaramos, Dios habló. Dios habló, avisó, antes de tiempo, habló. Claro. Y Noé comentó lo que iba a pasar. Dios había tratado con Noé en cuanto a lo que iba a pasar. Y muchos creyeron y otros no. No quisieron creer a lo que Noé avisaba. O, al contrario, todos los trataban como locos. Ponele, ¿no? En ese sentido, porque si no entiendo mal, creo que no había llovido. ¿O ¿Cómo? Sí? Que no había llovido todavía en la tierra, ¿o sí? No recuerdo. Tarea para casa. Sí, tarea. No me pregunten. Pero bueno, la cuestión es de que Noé obviamente recibió una revelación, palabra de Dios, que Dios le dijo que construya un barco y todo lo que conocemos de la historia, pero la gente no creyó a lo que él anunciaba. ¿Y por qué hizo Dios lo que hizo con Noé? Porque la maldad había llegado a un extremo donde el ser humano se había descarriado, por así decir. Corrompido es la palabra más bíblica. Y andaban también como con un pensamiento reprobado, ¿no? Dice que, o sea, era tan perversa su manera de pensar o todo lo que hacían que ya no sabían por ahí discernir entre su mano derecha e izquierda, no sabían lo que era bueno y lo que era malo. Bueno ya lo hacían por inercia. Ya lo hacían, claro, y hacían, claro, no sabían lo que era bueno y lo que hacía malo, y obviamente la maldad fue lo que resaltaba en ese momento, ¿no? O sea, un montón de perversidades, qué sé yo, no sé, darte ejemplo. Obviamente ya está de más decir asesinatos, todas esas cosas, pero ya la maldad en el sentido de que, qué sé yo, no sé, qué se me ocurre decir, qué sé yo, por ahí había gente que tenía relaciones con relaciones sexuales con animales, entre parientes, usaban las cosas de Dios como cualquier cosa, no le daban, o sea, era todo malo. Claro, perdidos y sumergidos también en sus deseos o en las cosas que ellos deseaban, ¿no? Y cómo el corazón de Dios no se va a doler a causa de eso, ¿no? El deseo de la carne. Y también lo que Dios quiso hacer en ese momento también era exterminar con toda esa raza, porque lastimosamente se había corrompido, como dice, y se había generado mucho daño. Dice también, ¿no? Si mal no me confundo, ¿no? Dice la palabra de Dios que el corazón de Dios tanto que se arrepintió de haber creado al hombre a causa de la maldad. Claro. Si no me confundo, a causa de su maldad. Sí, dice la Biblia así, pero es un tema muy finito, como dice el pastor Pablo. Es un tema muy finito porque como que a la vez Dios se arrepintió, pero lo dejamos ahí porque también tiene su contexto ese tema de arrepentimiento, claro. ¿No? De haber creado. Claro, porque por ahí muchos dicen, entonces se arrepintió de crear el ser humano. No se equivocó Dios. Pero sí, por ejemplo, se dolía de la maldad que hacían en ese tiempo, su creación, ¿no? Porque Dios los había creado para que ellos vivan de una manera aprobada, ¿no? Claro. Y claramente se dolía de ver esas cosas injustas, ¿no? O esas cosas tan malas que ellos hacían, que ya no glorificaban a Dios o de cierta manera habían dejado a Dios de un lado. Así es. Y también en esa época, antes del diluvio, existió la generación de los gigantes. Es otro tema. Finito. Es otro tema muy finito que en otro momento te vamos a tocar con tiempo también, porque al igual del tema de hoy, esto no va a alcanzar el programa de hoy para hablarte acerca de todo esto, del tema de las señales antes del fin, pero sí vamos a meternos en el tema. Bueno, la generación de los gigantes, que fue una generación también perversa, que no era algo que estaba en los planes de Dios, más allá de que no se le escapa a Dios nada, obviamente fue permitido por Dios. Pero ¿qué pasa? Así como nosotros tenemos la libertad, porque Dios nos creó a nosotros y nos dio la capacidad de decidir entre el bien y el mal, así también Dios le dio esa misma capacidad a otros seres. Y bueno, estas personas se metieron en una relación que no se tenían que meter, y de ahí salieron los gigantes, y estos gigantes eran personas que estaban en contra de Dios, era algo que no era dentro de
del plan de Dios que existan, por decir así. Entonces eran una persona mala, directamente en contra de Dios. Que Dios se encargó después de exterminarlos y todo eso, pero era una clase de personas que habían hecho mucho daño en su momento. Ahora Dios terminó con todo esto en su diluvio. Esa señal del diluvio fue para ese tiempo. Y así Dios fue dejando señales a lo largo de la vida, digamos. Por ejemplo, la señal después que iba a pasar también fue la señal de la venida de Jesús a la tierra, de Dios hecho carne, que fue algo también profetizado y que sucedió después, ¿no? Que aconteció y la gente en ese momento podía saber en los tiempos que estaban viviendo, porque nació el Hijo de Dios, nació Jesús, estos magos que fueron guiados por una estrella, la estrella de Belén, que prendieron camino hacia ese lugar. Esta gente conocía ese tiempo, obviamente. Incluso los mismos discípulos del Señor querían ver señales, por ejemplo, también de cosas de lo que Dios hacía, ¿no? Fue por eso también de que Dios hacía muchos milagros en forma de que la gente pueda ver, y que como que con eso ellos llenaban una parte de creer también en Dios, ¿no? Porque Dios habla de que esto es por fe, no por vista. Pero bueno, ellos querían ver, por ejemplo, Jesús en un momento saliendo de un lugar que no recuerdo, que está en Mateo, ya nos vamos metiendo con versículos de la Biblia en esto. Cuando Jesús salió del templo, Jesús estando en el templo, salía para mostrarle, saliendo del templo Jesús, y se iba, dice en Mateo 24, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús respondiendo les dijo: ¿veis todos esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. En ese momento el templo en Jerusalén, obviamente, y este templo, para que tengas idea, estaba situado, para que tengas un poco más de conocimiento, por ahí no sabías estos temas, yo te lo comparto porque a mí, yo siempre digo, todas estas cosas como que alimentan un poco mi alma y mi conocimiento y me ayuda a entender un poco mejor la Biblia. Nosotros muchas veces vemos que en Medio Oriente hay tensión y guerra y todo eso, y cuando por ahí vemos una imagen de Israel, la famosa imagen de Israel más conocida es la cúpula dorada. Es un lugar que hay una mezquita y que tiene como un casco pareciera de oro. Es así, literalmente. Exacto. Es oro lo que se ve, y en ese lugar está en Israel, pero pertenece a Jordania, si no me equivoco. Jordania es quien tiene el control de ese lugar, de esa mezquita, y la mezquita es un lugar de adoración para la religión, en este caso del Islam. Por si no lo sabías, en Medio Oriente y en el mundo entero, una de las religiones más grandes actualmente es el Islam. Aunque no lo conozcamos, aunque no suene y aunque no tengas conocimiento ni siquiera de que existe una religión que se llama el Islam, es una religión que está agarrando mucho poder en todo el mundo. Ahora, esa mezquita pertenece a ellos. En esa mezquita, en eso que nosotros conocemos, esa imagen por ahí muchas veces lo vimos en el noticiero, ahí estaba el lugar, el templo de Salomón. Por eso ese lugar es un lugar muy de mucha atención, sinceramente, para la gente del Medio Oriente. Ahora, en ese lugar estando Jesús saliendo, y ahí nomás, qué sé yo, a un par de metros, de cientos de metros, saliendo del templo, acá lo describe la Biblia así, cruzó para el monte de los olivos, y en ese lugar tenían ellos el templo que había construido el rey Salomón, y era un lugar obviamente muy admirado por los discípulos, por la gente. Era un lugar muy valorado. Sin embargo, Jesús le dice que no iba a quedar piedra sobre ese lugar, que iba a ser derribado, y para ellos era algo, wow, como decir, ¿cómo puede ser que esto lo derriben? ¿No? Un lugar donde habita Dios, la presencia de Dios, un lugar construido por Dios, y que esto lo derriben. Entonces el Señor Jesús le dijo eso a sus discípulos, ¿no? Ya estando en el Monte de los Olivos, estando del otro lado, digamos, teniendo vista al templo, ¿no? Y entonces los discípulos, dice después en el versículo 3, dice: y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Y acá ya me llama la atención también esta palabra que dice, mirad que nadie os engañe, porque el apóstol Pablo apunta a lo mismo. En otro versículo que te voy a compartir en un ratito, en 2 Tesalonicenses, si querés buscarlo hago para leer, donde el apóstol Pablo dice lo mismo, que tengamos cuidado de que nadie nos engañe, y Jesús dijo lo mismo, tengan cuidado que nadie los engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y se refiere al pueblo de Dios siempre, se refieren a sus hijos, o sea, el apóstol Jesús en este caso le está diciendo a sus discípulos, tengan cuidado que nadie los engañe, a sus hijos, no a la gente del mundo que no conoce a Dios, sino a los propios, nosotros mismos estamos propensos a ser engañados acerca de la segunda venida de Cristo. Tengo 2 de Tesalonicenses, acá dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Claro. Pero repito una vez más, no se dejen engañar. No se dejen engañar. El apóstol Pablo apunta a lo mismo. Ahora, el Señor Jesús y la Biblia, y así también lo describe Daniel, Apocalipsis, describen y hablan mucho acerca de esta segunda venida y las cosas que van a suceder antes, como te decíamos, ¿no? Ahora dice, respondiendo Jesús, le dijo, mirá que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán. Entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, cuando se refiere acá, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, se refiere a ese lugar donde yo le estaba explicando, donde estaba el templo antes, se refiere a ese lugar, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Bueno, hasta ahí Mateo 24, lo que le voy a leer, pero es como que acá Dios da un paquete de datos de lo que va a pasar antes del fin, pero todo junto, digamos, ¿no? Acá, o sea, acá lo que hay es como cosas que van a ir sucediendo, pero en tiempos diferentes, digamos, ¿no? Y por ahí en Daniel, en Apocalipsis y el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses como que explica un poquito las cosas que van a suceder acá en lo que Jesús explicaba, como todo junto, como que el apóstol Pablo da un poco más de detalles. Claro, ¿no? Y también el hecho de saber, ¿no? Que, como decía Carlina, el amor de muchos se va a enfriar, ¿no? Y es algo de lo que hoy podemos ver, ¿no? Acerca del amor de muchos se va a enfriar, ¿no? En otro pasaje de la Biblia dice, ¿no? Y el padre se levantará contra el hijo contra el padre. Y empieza a hablar acerca de un amor por sí mismo en los últimos tiempos, ¿no? Cuando el ser humano empieza a amarse así solo, ¿no? Dice que el amor por el hijo se va a enfriar, ¿no? Empieza a hablar en cuanto a la maldad, cómo va a ir creciendo y cómo la humanidad se va a ir también depravando, se dice. Depravando es la palabra, ¿no? Cuando empiezan a abandonar el amor por el prójimo y empiezan a interesarse en sí mismo, ¿no? Cuando empieza a llegar el egoísmo y la fe empieza a opacarse, ¿no? Empieza a hablar acerca de todas las cosas malas que van a empezar a suceder sobre la tierra, ¿no? Pero me llama la atención que dice, ¿no? Esto es principio de dolores. Principio de dolores. Es el principio, dice. No es que va a pasar esto y chao, viene Cristo. No, es el principio de todo el mal que después viene, ¿no? Que después viene a la tierra, claro. Y eso es un punto también muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros
muchas veces pensamos y creemos y decimos, bueno, tiempos mejores se van a venir. Sin duda, espiritualmente hablando. Porque nuestra redención está cerca mientras la maldad aumente en la tierra, lastimosamente también. Porque es como un tema difícil, finito, pero justamente tener la confianza en Dios y en creer que a través de la maldad que se va a ir desatando en la tierra, está nuestra redención cerca, como se dice, Cristo viene pronto. Nosotros tenemos en La Piedra Más Blanda, tenemos la imagen, o sea, el programa de la radio se llama Yo Tengo Una Voz, y abajo en la página de Instagram de La Piedra Más Blanda hay 2 personas que predican el Evangelio de Dios y dice Cristo viene. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y es algo muy loco, perdón que te interrumpa, sí, ¿no, Carlín? Sí. Mira, me agarraste muy en la parte loco, más fuerte, porque es muy loco. Cuando decimos que es loco es porque verdaderamente es muy loco, ¿no? Saben que yo desde que soy muy chica, y esto lo comento, ¿no? No sé si escucharon alguna vez de Gigi Ávila o en un predicador, que hace mucho tiempo él decía, en cada campaña, este hombre de Dios, una persona muy usada por Dios, predicaba siempre la palabra de Dios, siempre decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, Cristo viene. Y siempre decía, falta muy poco para la venida de Cristo. Y esto yo me lo acuerdo desde chica, que Gigi Ávila decía, Cristo viene. Y él pronunciaba acerca de la venida de Cristo, que faltaba muy poco para que Dios venga a juzgar a la tierra, ¿no? Y venga a darnos por ahí el pago según de lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra, sea bueno, sea malo. Él viene a juzgarnos, más allá de que es un Dios lleno de amor y misericordia, pero Él viene a juzgar esta tierra, haya hecho lo que haya hecho, ¿no? Y es un mensaje que por años yo escucho, que siempre dicen Cristo viene. Y muchos en ese tiempo lo tildaban de loco hasta el día de hoy, como diciendo, ¿por qué dijo Cristo viene? O ya falta poco para que Cristo venga si todavía no vino Cristo. Pero aunque parezca que estamos tan lejos de la venida de Cristo, estamos muy cerca. Lo que para muchos es un final, para Dios es el comienzo. Para Dios es el comienzo. Escuchá, mira, ahora yo te hago a vos un paréntesis, porque como digo, este tema es muy amplio, no nos va a dar el tiempo para hablarte todo hoy, así que en el próximo programa vamos a seguir con este tema. Después de la muerte, nosotros hablamos de esto, predicamos de esto, pero existe la vida. O sea, esto está comprobado científicamente, acá no hay religión, acá no hay Dios, acá no hay nada. O sea, científicamente, así como vos entrás a Wikipedia o a una enciclopedia en internet para ver cualquier información que vos quieras ver en internet y te informe de cualquier tema que sea, ¿no? Que no tenga que ver con Dios, científicamente está comprobado, avalado, certificado de que la muerte es una transición, de que después de la muerte hay vida. O sea, el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. O sea, ¿cómo puede ser que personas, como yo digo, también hay mucha publicidad en YouTube de que personas te hablen de espíritu, de darte éxito a través de tu fecha de nacimiento, porque esto está conectado con temas espirituales? ¿Cómo puede ser de que se hable de estas cosas si no existe lo espiritual? O sea, lo espiritual existe y apunto a este tema de que no tiene que ver Dios con todas estas personas que certifican esto, sino con científicos, médicos y doctores que tuvieron experiencias con pacientes, por ejemplo, que han estado, por decir, en coma y que se han encontrado con otra realidad. O sea, por decirte, te doy ejemplo, una persona que estuvo en coma, que estuvo varios minutos en coma o días incluso, ellos sintieron un desplazamiento de su cuerpo y pudieron ver, por ejemplo, estas personas cuestan testimonios de que ellos podían ver como a ellos los estaban operando, cosas así. Claro, como que salían de su cuerpo. Salían de su cuerpo y estaban en otra dimensión espiritual, o sea, estaban en otra dimensión, porque también esto existe, o sea, lo dimensional, lo tridimensional y todas esas cosas que yo no tengo conocimiento, pero estaban en otra dimensión. Y estas personas cuentan y son millones de casos, así como te lo digo, o sea, no son 2 o 3 casos o cientos de casos, son millones de casos donde mucha gente da testimonio de que tuvo esta experiencia, de que al estar muerto su cuerpo, su espíritu se despega, porque ellos sienten y lo describen así y cuentan. Y esto está certificado como, o sea, creíble totalmente. ¿Por qué? Porque todas las personas que tuvieron esta experiencia
tuvieron ciertas cosas que como que todos los que tuvieron esta experiencia tuvieron casos parecidos y no lo toman como alucinaciones o como delirios. ¿Por qué? Porque las alucinaciones o los delirios por ahí son cosas que no son coherentes con la vida, que no tienen que ver lo que delirás vos, Agus, con lo que deliro yo. Son cosas que no tienen que ver y que no hace por ahí un trastorno. O sea, esta gente, la experiencia que tuvieron les cambió la vida, no se olvidan nunca más de eso que pasaron en ese momento, les cambió la vida totalmente y les genera cambios en su vida psicológicamente y ven las cosas desde otra manera. Porque ellos entendieron de que la muerte es una transición nomás. Esto lo explican médicos científicos, como te digo, que no tienen que ver con Dios, que no creen en Dios, incluso que practican yoga, cosas así, que por ahí claro, por ahí tienen lo suyo también. Tienen lo suyo, pero ellos son médicos que experimentaron estas cosas, incluso que no pueden negar esto. Que no pueden negar esto. Entonces ellos creen de que el ser humano vive eternamente y de que el cuerpo del ser humano, y me llama mucho la atención toda esta explicación que dan estos médicos, porque yo digo, gente que no son pastores, que no, como te digo, no tienen que ver la iglesia, que te hablen de estas cosas, como yo digo, wow, Dios, o sea, más claro imposible todo esto, de que ellos mismos dicen de que este mundo es un mundo material, porque estas personas hablan acerca del ego, de la conciencia, de la supraconciencia, hablan de glándulas pineales y te llevan por ese lado de espiritual, que yo también creo en todas esas cosas, ¿no? Son opiniones personales, pero te hablan de esas cosas y ellos toman el cuerpo como algo material prestado por el mundo físico en el que vivimos, pero que en algún momento el cuerpo se muere, se debilita porque cumple su ciclo de vida, se muere y el espíritu pasa a otra vida, a otra dimensión y que es eterna. Claro, porque nosotros en sí, una de las cosas, mira, me hiciste acordar cuando yo comencé el camino de Dios y a nosotros nos decían que nosotros éramos eternos, o sea que es como un pase, es un boleto a otro lugar, la muerte, ¿no? A otro lugar, sí. Estas personas, sigo con este tema de que estas personas dice que no querían volver en sí, porque dicen, o sea, son varios testimonios, yo te estoy hablando así en paréntesis, digamos, de todo lo que cuentan todos, ¿no? En diferentes casos, pero no querían volver en sí, ¿por qué? Porque ese lugar, o sea, dice que ellos llegaron a tener un estado de paz, de tranquilidad, pero por sobre todo, y esta persona me llama la atención porque resaltaron el tema mucho de amor, del amor, como que estaban en un nivel de amor y en un nivel de paz, de gozo, de felicidad, que nunca en su vida pudieron experimentar en la tierra. Y son personas que también por ahí, el caso de una persona que es ya mayor de edad, ¿no? Donde pasó muchas etapas en su vida y donde tuvo también el privilegio de experimentar paz, tranquilidad y felicidad en la vida, no de tranquilidad, porque seguramente ya una persona por ahí cuando es mayor de edad, yo me imagino que ya tienen etapas de su vida donde uno puede experimentar, ¿no? La tranquilidad, la paz, la felicidad. Y esta persona da testimonio de que ella pudo experimentar en la vida ese momento, digamos, ¿no? En etapas de su vida donde para ella era lo mejor, era pleno y todo. Pero dice esta persona de que esa experiencia no se compara y no hay, ella decía que no hay palabras para identificar, para describir lo que sentían en esa dimensión, porque hablan de dimensiones. Y a nivel científico y todas esas cosas que obviamente no conocemos nosotros, se habla mucho de las dimensiones y esto está también esto certificado, obviamente, avalado y todo. Y estas personas hablan de que lo que ellos vivían era todo tan real, de que, por ejemplo, un doctor ¿no? que estudió todos estos casos, incluso dice que se quiso acercar una persona para una de las cosas que decían esta persona, que ellos no podían tener contacto con la persona, como que ellos querían hablar o lo que sea con las personas físicas, pero no tenían contacto, pero que así como vemos en las películas los espíritus que traspasan, o sea, ellos no por ejemplo no podían abrir puertas, cuentan ellos porque ellos lo vivieron así, tal cual, y que no pueden abrir puertas ni nada de esas cosas, ¿no? Como que el espíritu se traspasa. Claro. Y es algo loco, sinceramente, pero bueno, es creer o reventar, como se dice. Estas cosas pasan, porque es verdad. Yo una sola vez tuve el privilegio de escuchar a una persona que contó un mismo testimonio, ¿no? O sea, que se veía salir de su cuerpo y entender que no todo queda acá nomás, sino que hay algo espiritual también detrás y que también se acercan esas señales, ¿no? Que recién nos comentaba Carlina en cuanto a la venida de Dios. Bueno, cuando Cristo venga todo esto se pudre todo.
En pocas palabras. En otras palabras, la tierra va a pasar su dolor. Por eso, ponele, en otros pasajes bíblicos dice que esta tierra sufrirá dolores de parto como sufre una mujer al dar luz. O sea, va a sufrir las contracciones, ¿no? Que sufren las mamás antes de dar a luz, ¿no? Esos dolores grandes. Y habla de dolores, de que la tierra va a pasar. No sé si a ustedes, los que nos están escuchando del otro lado, no sé si les pasa de escuchar a gente que dice, cómo aumentó la maldad. No son los mismos tiempos que antes, los chicos andan re descarriados, cada vez hay más delincuencia, asesinatos por todos lados, perversiones, padres que tienen familia con sus propios hijos, incesto, de generaciones. Incesto, sí. Y todo eso también se debe ¿a qué? A la maldad del ser humano, ¿no? Y es lo que te estamos comunicando, es lo que te estamos compartiendo, ¿no? Ahora, la mente corrompida y la mente reprobada, de lo que hablábamos, ¿no? Cuando ya uno no distingue lo malo y lo bueno. Como pasó en tiempos de Noé, como pasó en tiempos de Sodoma y de Gomorra, cuando pasó en esos tiempos de que la maldad aumentaba, de la misma forma la maldad va a aumentar. Ya la gente hoy no distingue entre lo bueno y lo malo. Y eso también es como una señal, ¿no? De que verdaderamente Cristo viene. A mí me pasó hace poco de escuchar a una persona que dijo, ¿no? ¿Por qué Dios siempre se lleva a la gente buena? Mirá lo que voy a decir. Entrando en un tema polémico. ¿Por qué Dios se lleva a la gente buena y a la gente mala la deja acá? ¿Por qué tanta corrupción sobre la tierra? Y una de las cosas que me daba que pensar era que muchas veces la gente mala acá se queda para que el juicio de Dios se establezca sobre ellos, ¿no? Y también saber diferenciar entre que lo que hoy estamos viviendo está todo en la Biblia. A veces uno mira la Biblia como un libro tan antiguo, y esto es bíblico lo que nosotros te estamos compartiendo. La Biblia ya hace muchos años fue escrita y narraba de estos últimos tiempos, y hablaba acerca del amor de muchos que se iban a enfriar, iban a ser amadores de sí mismos. Hablaban acerca de que ya no iba a haber respeto, hablaban acerca de la sangre que iba a ser derramada sobre la tierra, y hoy se está viendo cantidad de casos de personas que matan en momentos de robos, ¿no? Claro. Y eso es hoy lo que estamos viviendo, ¿no? No solo eso, por ejemplo, nosotros todavía no nos toca acá en Argentina vivir esto. Pero siempre nosotros hablamos, o sea, el pueblo de Dios es uno solo, el mundo es uno solo, todo lo que se decide allá en el otro lado, en el otro continente, como te doy el ejemplo, lo más acoso, el tema de la pandemia, qué sé yo, bueno, todo encerrado. Lo que pasa allá repercuta en todo el mundo porque allá viene la potencia y todo, ¿no? El dominio, digamos. Y acá justamente Ayelen nos estaba compartiendo, muy atenta, le mandamos un saludo a Aye Carrizo ahí haciéndonos el aguante. Nos compartió una palabra que esto está en Isaías, no me acuerdo en qué parte, pero dice, hay un mensaje que dice, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo bueno. Y eso es verdad, ¿no? Está en la Biblia cuando el profeta Isaías habla, ¿no? Y dice acerca de estas personas que a lo bueno le van a llamar malo y a lo malo bueno. Bueno, pondrán lo dulce por amargo y lo amargo por dulce, dice la Biblia. Ya, y no van a saber distinguir ni siquiera qué es dulce ni qué es amargo. Cuántas cosas de lo que está pasando y que habla la Biblia de lo que tiene que acontecer y de lo que tiene que seguir aconteciendo, como te digo. Te pongo otro ejemplo. El tema de muchas entre familias teniendo hijos y muchos casos que ni siquiera nosotros sabemos. Podemos tener vecinos que estén pasando esto. Yo conozco un caso acá en el barrio que salió a la luz y esta familia se tuvo que ir en ese momento del barrio porque los vecinos se rebelaron en contra cuando se enteraron, obviamente, ¿no? Que es un acto que está mal, pero te digo, puede pasar en cualquier lado, nosotros ni enterados. Ahora, yo hace más de un año atrás había visto un artículo que tenía que ver con que en España o en Estados Unidos se estaba legalizando una persona se legalizó o están en eso, una persona en un programa, y yo siempre digo esto de que los programas así usan como para publicitar, para decirte, bueno, mirá lo que pasó esto, y mientras tanto también están tratando en Congreso, en Senado y todo eso como para gente que se encarga de trabajar con estas leyes y de aprobar estas cosas. Una señora fue y presentó todo, el primer casamiento, se casó con su perro. Ah, mira. Suena loco, pero pasó y está. Si vos entras en internet lo vas a ver. Se casó con su perro porque la persona se cansó de tener hombres que le fueron infieles, que le maltrataron, que pum, que pam, un montón de cosas. Y dice, ¿qué culpa tenía el perro? Claro que se casó con el perro. Suena loco, pero te digo la verdad,
Pasa. Igual que la gente que se quiere hacer caballo, que se quieren hacer animales. Hay gente que se percibe caballo, yo me percibo un perro y a partir de hoy empiezo a ladrar, ya no hablo, te ladro y si te descuidas te muerdo. En el sentido de que a lo bueno llamarán malo, a lo malo llamarán bueno. Y estas cosas pasan, entrar en internet y te vas a dar cuenta. O sea, yo te voy a decir, y así un montón de cosas, que hay temas muy finitos para tocar que vamos a tocar en otro momento, ¿no? Acerca de esto, de que para lo que nosotros por ahí es bueno y que la gente lo acepta y que las leyes mismas lo aceptan. Yo te voy a decir, mira, el tema de la pedofilia. Hoy tener una persona de 30 años con una persona de 15 años, se habla de pedofilia. O de 60 años, es pedofilia, obviamente, se habla de eso y de un montón de cosas. Y estas cosas que te estoy hablando, en algún momento lo van a probar también como algo bueno, pero ¿por qué? Porque van a querer llamarlo como amor, como que decir... Como que no hay edad para el amor. Como no hay edad para el eso amor, se ¿entendés? Antes, ¿sí? Y esas cosas a medida que van pasando el tiempo, y yo no lo veo muy lejano a todo esto, pero hay cosas que el ser humano va a ir aceptando y los va a hacer normal o rutinario en su vida, porque no va a empezar a distinguir. Antes tocar estos temas no se tocaban, eso estaba muy mal de una persona de tanta edad con una piba tan joven, claro, ¿no? Pero hoy en día es tan normal. Hoy es tan normal, por ejemplo, por decirte, el poliamor, ¿no? El tener una pareja, 2 o 3 o lo que sea, que no tengo bien en claro, pero bueno, el poliamor, por ejemplo, que yo me acuerdo de Florencia Peña, que fue la que usaron, porque yo siempre hablo así de este caso, porque como que ellos eligen a alguien y como que te ponen expuesto en la tele para hablar de ciertos temas, como para decirte, bueno, mira esto, y te incitan en otras maneras a que vos practiques lo mismo. Y cuando delante de Dios está mal, o sea, es estar con una mujer, con un hombre y disfrutar esa vida sexual, hablando de lo sexual, con tu pareja, con la persona que Dios te dio. O sea, el mismo placer que vos encontrás en una persona en lo sexual, lo encontrás. Ellos te dicen de que no, de que vos necesitas 2 o 3. Bueno, el poliamor, por ejemplo, viene de la poligamia, que es algo que se practicaba también en la antigüedad y que estaba mal, la poligamia, ¿no? Y de ahí proviene también la palabra poliamor, que es algo más moderno, que lo dicen así. Que antes era malísimo. Antes era malísimo. Gente condenada por eso. Gente que fue presa por practicar eso en otros tiempos, sinceramente. Y hay casos muy conocidos de líderes religiosos que fueron presos por tener más de 50 mujeres y entre esos menores. Y hoy es algo normal. Claro. Ya lo que antes era malo. O por ahí por ser alguien conocido o algún referente dentro de... Bueno, pasa con ciertas personas, ¿no? No vamos a pronunciar temas futboleros. Pasa con muchos que tienen, Maradona. Y claro, después se descubrió cada cosa detrás. Y por ahí, por ser una cara visible del partido, no se dan cuenta que hay cosas detrás que estuvieron mal. Que estuvieron muy mal. En cuanto también algo parecido a lo que recién estábamos narrando. Y ahí entramos en lo que también sigue siendo, ¿no? Las últimas señales del fin, ¿no? En cuanto al ser humano y todo lo que vamos a vivir en este mundo, ¿no? El hecho de decir, vamos a mejorar económicamente, Argentina va a pasar, no. La Biblia dice todo lo contrario. Y si hasta ahora pasó todo lo que está en la Biblia, lo que va a venir también va a seguir pasando y sigue estando también en la Biblia, ¿no? Sigue estando en porque la Biblia dice que esto va a ir de dolor en dolor, de aumento en aumento, ¿no? Y no venimos a compartirte este mensaje para que te desanimes, pero sí para que sepas interpretar qué tiempo estamos viviendo. Y sé que sos inteligente y que Dios te está hablando y te está dando a entender que este es el último tiempo. Cristo verdaderamente viene pronto y nosotros tenemos que estar preparados para eso. El tiempo se nos fue, como siempre te damos gracias por estar del otro lado. Este tema lo vamos a seguir charlando con más versículos bíblicos y dándote más información de lo que tiene que pasar según la Biblia antes de que Cristo venga, para que vos tengas en cuenta el tiempo en el que estamos viviendo y para que vean, porque los medios de comunicación, el mundo en el que vivimos, van a dar claramente evidencia de los tiempos que dice la Biblia y te vas a dar cuenta que estamos viviendo en esos últimos tiempos. Esto no es para desanimarte, esto no es para tirarte abajo, esto no es para nada malo, esto es para que vos puedas fortalecerte en Dios, para que puedas buscar una vida íntima con Dios y creer en esta salvación eterna que te estamos dando. Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados en la cruz del Calvario. No es por algo que vos tengas que hacer, sino es por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que te estamos transmitiendo hoy, y que puedas disfrutar esa vida eterna junto a todos nosotros también en la nueva tierra, en el nuevo mundo que se viene después de todo esto malo que podemos vivir. Un lugar donde ya no va a haber dolor, lamentación, llanto, dice, sino que va a ser todo gozo y alegría. Dios te bendiga
bendiga mucho, muchísimas gracias por y estar del gracias otro por lado. siempre escucharnos, ¿no? Es lo que siempre decimos, gracias por siempre escucharnos y hacernos el aguante cada mañana, ¿no? Es lindo compartir la palabra de Dios con ustedes, así que les mandamos un saludo y nos estaremos viendo el día miércoles. El día miércoles. Una vez más, gracias a la producción acá de la radio. Dios le bendiga mucho a la chica, a la operadora, a Marina, y a todos los que nos escucharon. Dios te bendiga mucho, nos Hasta vemos. luego. Yo tengo una voz, conducido por Carlín y Agustina, miembros de la piedra más blanda de la Iglesia Jesucristo Esperanza de Vida. Yo tengo una voz, por FM Max 91.3.